Y para darle rienda suelta a la envergadura de una ventana que nadie quiere abrir, que es la de la venta y compra del voto, invité a Alberto Cerdán. Él es un especialista porque es coordinador de Acción Ciudadana frente a la pobreza, que es justamente a quien va dirigida toda esta acción de compra de voto. Mi querido Alberto Cerdán, mire, usted, me encanta lo que dice aquí que es usted coordinador de la Acción Ciudadana frente a la pobreza. ¿Quién se dedica a eso sino gente buena solamente? Gente con conciencia. Pues sí, en primer lugar, porque si no hay ese tipo de bondad en el mundo, todo se va al precipicio, como digo yo. Estamos viendo, lo sabemos, está ocurriendo, están constantemente llegando reportes de cómo se está cooptando, ¿no?, a la gente a través de un intercambio monetario en su voto. ¿Usted me puede decir qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué grado está llegando? ¿Cuál es la envergadura de este problema actualmente? Pues lo que nosotros desde la Acción Ciudadana frente a la Pobreza hemos detectado es que la compra del voto, es decir, este intercambio de dinero, tarjetas, materiales de construcción, despensas, promesas de incorporarse a un programa social o amenaza de quitárselos a cambio del voto, a cambio de entregar la credencial para votar, a cambio de ir al evento de un partido político, de un candidato, a cambio de no ir a votar. Todos estos intercambios de cosas por hacer algo el día de la jornada electoral es una práctica que está extendida en todo el país, desde Tijuana hasta Reynosa, desde Tapachula hasta Cancún, pasando por todo el centro del país. Hemos recibido en la plataforma de democraciasinpobreza.mx más de 380 reportes que ciudadanos nos han hecho el favor de hacernos llegar, señalando pues cada uno de estos intercambios. Y lo que hemos encontrado, además de que es un fenómeno de todo el país, es que todos los partidos en los tres niveles de gobierno realizan esta forma de hacer política que nosotros consideramos que es inútil para superar la pobreza, que es inmoral porque se aprovechan de las necesidades de la gente, es ilegal porque así lo dicen las leyes mexicanas y ha sido impune. Y en esa impunidad, pues es que este fenómeno de la compra del voto ha florecido y de cara a las elecciones del 2018 sigue más vivo que nunca. ¿Hay alguna manera de revertirlo? Sí, la forma de revertirlo está en hacer cosas en el corto, en el mediano y largo plazos. Fácil no es. En el corto plazo es castigar, investigar y castigar a los responsables, identificar quién ordena que se desvíe el dinero para que se alimenten este ejército de promotores que en los territorios son quienes tienen el contacto con las personas a las cuales les intercambian los bienes a cambio del voto. En el también corto plazo, pues está que las autoridades electorales redoblen la idea de que el voto es libre y secreto, de que se puede votar por quien sea, así se equivoquen, así quien crea que sea la mejor opción, pues que se pueda votar por esa opción sin que eso signifique que pierdan programas sociales a los cuales tienen derecho y sin que eso signifique el intercambio por algún bien. Y en el mediano y largo plazo, pues la solución es algo que otros países que también ya vivieron la compra del voto, solo quisiera recordar que en Estados Unidos, Reino Unido, en Quebec existía compra del voto en el siglo XIX y se venció, pues por un lado con mayores ingresos, es decir, mientras 50% de la población vive en pobreza y 20% en pobreza extrema, y los incentivos para la compra del voto permanecen. Y si la política social que tenemos en México son programas que regalan dádivas en lugar de generar proyectos productivos comunitarios, préstamos entre cooperativas, enfoques territoriales para que la gente tome en sus manos producción local y haga mercado local para tener mejores ingresos y por supuesto una política salarial que mejore los salarios de los trabajadores y no facilite que solo unos cuantos se queden con las ganancias del trabajo de muchos, pues eso es lo que en el mediano y largo plazo habrá que hacer. Se puede porque otros países ya lo hicieron, pero fácil no va a ser.
algo más al corto plazo, algo que pueda hacer la gente, aparte, porque yo pienso, la gente que va a vender su voto lo va a vender de todas maneras, cosa que ojalá la convenciéramos de que no fuera así. Pero me imagino que también cada periodo electoral se ve el abstencionismo, también es una parte que determina el triunfo de este tipo de manejos, como el fraude o la compra de votos. ¿Usted no cree que sería el momento de invitar a que hasta el último de los mexicanos salga y vote? Para vencer los efectos del... El voto masivo lo que puede disminuir el poder de la compra del voto, porque es cierto, la compra del voto no es que toda la población se le compre el voto. Hay mucha gente a la cual se le ofrecen cosas y lo rechaza. Hay otras personas que reciben lo que les ofrecen, pero votan por quien quieran. Pero justamente es el voto masivo lo que impide que la compra sea determinante en un resultado electoral. La compra del voto ha estado entre el 5 y el 10% de la población. Es probable que en esta elección sea aún mayor, pero la diferencia entre el primer y segundo lugar funciona y funciona la compra del voto cuando a la gente se le recoge la credencial y entonces ya no va a votar, y las otras personas que dicen, pues ¿para qué voto si todos son iguales y de nada sirve? Entonces los únicos que se movilizan son a quienes les compran del voto y son los que determinan los resultados de la elección. En este 2018, en el ámbito presidencial, no sabemos, difícilmente va a tener una incidencia la compra del voto, pero va a tener una gran importancia en elecciones a gobernador, particularmente en Puebla, Veracruz y Yucatán. Va a tener importancia en elecciones a ayuntamientos, va a tener importancia en elecciones a diputados, tanto federales como locales o incluso senadores, donde la diferencia sí sea ese 2, 3, 4 puntos porcentuales, donde la compra del voto puede hacer la diferencia entre la voluntad popular y la imposición a través del acaparamiento de presupuestos y el uso inmoral de los presupuestos públicos. Hay algo que me gustaría que le dijera a la gente: ¿qué pasa con un México que no tiene legitimidad en sus elecciones? En el concierto de las naciones, en el equilibrio de poderes. Pues lo que pasa es que las personas que gobiernan tienen por un lado una sensación de impunidad. Los Javieres Duartes de Veracruz, las casas blancas presidenciales, los ranchos, los grandes lujos que se dan en nuestra clase política son posibles porque llegaron con trampas y pueden gobernar con trampas. El caso del Bronco, por ejemplo, que hizo trampa para ser candidato y ahora el tribunal encuentra que hace trampa para financiar sus campañas. Bueno, esos círculos de impunidad prevalecen con una gran debilidad como la que tenemos ahora. A ver, no tenemos fiscal general, no tenemos fiscal anticorrupción, no tenemos magistrados del Tribunal Administrativo que sentencian casos de corrupción. Nos quedamos 3 meses sin auditor superior de la Federación y quien llegó está desmantelando la estructura que investigó la estafa maestra. Descabezaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, su presidenta ahora es candidata a diputada y mantuvo en opacidad el caso Odebrecht, que es el caso más escandaloso de corrupción política. Y tenemos un tribunal electoral que una vez y otra también genera sentencias que favorecen la impunidad. De manera que hay una debilidad institucional que los partidos políticos y candidatos se aprovechan para, pues, simplemente hacer sus trampas y saberse impunes. Bueno, eso genera malos gobiernos, eso genera pactos de impunidad, eso genera que casos de todo tipo pues simplemente no se investiguen y no se castiguen, y entonces pues sea la corrupción una norma cotidiana en nuestras vidas, y eso es inaceptable porque de por medio pues hay vidas humanas que mueren en medio de la corrupción, de por medio está el uso ineficiente de recursos que impide que la gente pueda superar la pobreza, que pueda tener acceso a servicios dignos. El caso de Veracruz es paradigmático. Medicinas que hicieron pasar, quimioterapias que hicieron pasar así cuando en realidad era agua. Sí, agua de gelatina, ¿verdad? Una cosa así. Vamos, si eso no nos causa indignación y creemos que la compra del voto pues es algo normal y es algo aceptable, caramba. Pero Alberto, ¿cómo nos debemos indignar?
¿Usted sería de los que saldría a la calle en una protesta masiva, exponiéndose un poco a que te revienten la protesta y eso acabe en violencia? ¿Qué opciones de veras tenemos? Algunos dicen que las redes sociales, que estar todos... Pero además llega un momento en que también todo lo que nos llega es de dudosa procedencia. Yo he reenviado cosas y luego me contestan para decirme, por favor ya no reenvíe esto porque esto no es cierto. Lo vimos con el terremoto, la inmoralidad con la que se han manejado los recursos que se consiguieron de fuera. ¿Usted cree que de veras vamos a la catástrofe? Que además con la descripción que hizo de todos los taches que hay en puntos claves que tienen que ver que todo funcione bien, las fiscalías, todo lo que dijo. ¿Usted cree que esto es orquestadito, así de vamos a ir quitando estos, van a quedar vacantes, descabezados, justo en el momento en el que más se necesiten, no va a haber quien atienda el changarro? ¿Cree que esa Demasiada coincidencia. Pero es una estafa general? La verdad es que lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Sin duda... ¿Pero qué hacemos? ¿La protesta cómo debe ser? ¿Dirigida a quién? O pues si todo el que llega a la política y se mete en un puesto de estos se olvida inmediatamente de la gente que lo apoyó, que lo llevó ahí. No Creo es que, por un lado... la solución es política y con políticos. En los espacios hay gente que vale la pena. Okay. Tanto en el propio gobierno como en lugares realmente... Pero los corren, los corren a los 15 días, ya los vimos, empiezan a hacer su trabajo y se les van encima. Pues justo son los personajes a los cuales habrá que proteger, pero pasa por la organización, es decir, mientras no nos organicemos, mientras no nos reconozcamos como gente pues justamente indignada, mientras no nos imaginemos una realidad diferente, si no nos imaginamos una realidad diferente, difícilmente la vamos a crear, y si no creamos esa realidad diferente, pues difícilmente vamos a innovar. Entonces, lo primero sí implica una sacudida, y en ese sentido estoy convencido de que el arte, la cultura juega un papel fundamental para, a través de la experiencia estética, ponernos frente a la realidad. Ahí me parece que la comunidad artística tiene un papel fundamental para generar esa sacudida. Pero también, a partir de que nos sacudamos, pues lo que sigue es organizarnos. Y eso implica en todos ¿Usted está en esto? desde los temas nacionales como los propios temas locales. Es decir, en el ámbito comunitario hay muchas cosas que pueden mejorar. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué es lo que no te gusta de tu colonia, de tu barrio? Pues seguramente hay un acto de corrupción detrás, por lo cual no funcionan los pasos peatonales, no funcionan los semáforos, no funciona la seguridad pública, no funcionan los servicios básicos, no funciona que haya parques, se dan obras chuecas. Bueno, desde el ámbito muy cercano del barrio se puede organizarse en resistencia a las malas decisiones y en la generación de propuestas y nuevas alternativas. Por supuesto, pues el vínculo con los temas nacionales, es decir, hay espacios para acercarnos a iniciativas como Fiscalía que Sirva, Seguridad sin Guerra, en fin, varios proyectos que pues la ciudadanía genera, y a lo mejor algunos nos convence y nos sumaremos, a lo mejor otros no, pues bueno, busquemos a algunos vecinos y nos cómodos, hagamos algo, hagámoslo ahora y comuniquémoslo. De otra manera, difícilmente pues saldremos de este desastre que en efecto es el que vivimos. Me gusta mucho lo que dice, pero además quiero apoyar en algo. Díganos, ¿dónde se pone uno en contacto a la gente para que lo oiga, pues? Que se ponga en contacto con su organización, porque me imagino que es justamente lo que necesita. Gente que se aproxime, que simpatice, que apoye, que colabore, que haga fuerza, ¿verdad? Pues en Acción Ciudadana frente a la Pobreza, buscándolo así en Google, podrá encontrar nuestra página, nuestras redes sociales, pero si no, en @frenteapobreza, ahí pues con mucho gusto podremos acercarnos, podremos continuar la conversación, y definitivamente en democraciasinpobreza.mx, ahí en democraciasinpobreza.mx hay una tarea muy concreta de aquí al día de la elección, y es reportar cosas que vean, no que se los contaron en Facebook, en WhatsApp, a un tía del amigo, del hermano, del señor, sino cosas que ustedes hayan visto o que dos personas lo hayan visto con sus ojos y se los hayan platicado. Bueno, reporten en democraciasinpobreza.mx si vieron que entregaban dinero, si vieron que entregaban tarjetas, si entregaban despensas, materiales de construcción, o amenazaban con quitar programas
programas o prometían programas sociales a cambio del voto, a cambio de no ir a votar, a cambio de recoger la credencial, a cambio de ir a un evento público. Y en esos reportes pues los hemos mapeado de manera que se pueden identificar barrios y comunidades en los cuales justamente hay estos fenómenos de compra de voto, y esta información la compartimos con autoridades en la FEPADE, tanto el INE, justamente con estas personas que sí quieren hacer bien sus cosas, y también con los medios de comunicación, particularmente Animal Político ha sido muy generoso en justamente usar el mapa para hacer reportajes de compra de voto y que pues han tenido consecuencias, tanto por parte de la autoridad electoral local, en el caso de la Ciudad de México, como el propio castigo público de señalar que hay gente que está usando la compra del voto como forma de hacer política y que en las urnas pues los vamos a ver y se les va a castigar. No sabe cómo le agradezco todo esto, porque además reabre la puerta del entusiasmo de que algo se puede hacer, porque de repente, pues, si no se trata nada más de evitar que unos lo hagan, sino también de convencer a la gente de que no se vaya con esa jugada. ¿Se entiende la necesidad? ¿Le puedo hacer una pregunta más? Encantado. Usted, en términos de pobreza, ¿sí? Es decir, de que alguien se deberá aliviar el asunto de la pobreza, ¿a quién le iría? El voto es libre y secreto. ¿No me lo va a decir? ¿Qué piensa? Porque pues ellos van diciendo lo que piensan hacer, ¿no? Y creo que es el problema más importante del país. Sin duda alguna. Una perspectiva. Una propuestas, perspectiva. ¿Quién cree que...? Tiene su equipo de trabajo y estoy seguro que la ciudadanía pues habrá hecho sus valoraciones. O sea, no me va a decir. Me parece que en estos tiempos pues lo importante es que cada quien decide en libertad. Yo tengo ya mi voto bastante decidido y desde hace mucho tiempo claro, por una opción que me ha convencido, pero bueno, no necesariamente mi opción es la de los demás y ojalá pues cada quien decida en plena libertad. Respeto totalmente el secreto de su voto. Le agradezco mucho además la demostración cívica por defender el secreto del voto. Le agradezco aún más que se tomara el tiempo. Sabemos que está muy ocupado, que la cosa está muy meneada ahorita, que haya estado con nosotros en La Roña La Envergadura, porque la envergadura del problema es grande, ¿no? La cosa está de un tamaño que sí, sí hay que tomar precauciones, ¿no? Bueno, está tan grande que hay que ir como las hermanas, ¿se la sabe? ¿Ah? Justa, son dos hermanas que van juntas a todos lados. Se llamaban Justa y Celina. Y la gente decía, pues donde va Justa, va Celina. ¿Verdad? Maravilloso. Le mando un beso y gracias otra vez, de todo corazón, por su bondad y su conocimiento. Gracias.